¿Qué tal chicos y chicas del octavo año básico? Espero que se encuentren todos muy bien. Yo muy feliz de poder compartir una nueva semana junto a ustedes para comentar este libro que ustedes ya sabían que lo íbamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Que se llama Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana. Una historia súper interesante, súper emotiva, ¿cierto? Donde vamos a reflexionar hoy día sobre todo lo acontecido. Bien, primero que todo vamos a conocer el objetivo de la clase de hoy, que es identificar, analizar elementos de un texto a partir de la lectura de una novela. Entonces nosotros leímos la novela, fuimos identificando los distintos elementos que contiene esta, ¿cierto? Que ustedes saben que la diferencia que tiene esta entre, a comparación de un cuento, por ejemplo, y vamos a analizar todos los aspectos que tiene. No sé si les hace ruido un poco la imagen que les puse acá, que es un niño tocando el cello. ¿Sí? Bueno, para los que conocen la historia entonces, comprendieron inmediatamente qué sentido tiene este niño acá en la novela, ¿cierto? Y también, si pueden escuchar la música de fondo, bastante sentido le toma también a la historia. Bien, vamos a hablar entonces de Antonio Santana. ¿Quién es él? Él es el autor de este maravilloso libro y él también es editor y especialista en literatura infantil y juvenil. Nació en el año 1963 en Buenos Aires, Argentina, y ahí vive actualmente con sus dos hijos. También trabaja hace 10 años con el grupo editorial Norma, que es muy reconocido a nivel mundial, pero él trabaja en este equipo editorial en Argentina y ahí se ocupa de la edición, de la circulación de las colecciones de libros infantiles y juveniles, pero antes de trabajar aquí en Norma también estuvo durante 10 años trabajando en la organización de la Feria del Libro de Buenos Aires y en la editorial de libros Quirquincho. Él es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, cuya sigla es ALIJA, y del comité editorial de la revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil que publica Funda Lectura. Santa Ana también fue jurado de importantes concursos literarios y es parte activa de distintas actividades en torno a la literatura. ¿Ya? Está muy vigente hasta el día de hoy y él ha publicado grandes libros como por ejemplo Ella Cataba y uno de los más conocidos, Los ojos del perro siberiano, el cual lleva más de 300.000 ejemplares vendidos, así como también ha publicado Nunca seré superhéroe y Los superfósforos. Pasemos de lleno entonces a lo que son los personajes del libro. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué importancia tienen dentro del relato? ¿De qué forma se relacionaban? Lo vamos a saber todo ahora. Bueno, el personaje principal de este libro entonces sería Ezequiel y su hermano, ¿ya? Aunque el narrador es el hermano, Ezequiel sería el protagonista y él es el que tenía cabello negro, ojos celestes, era el hermano mayor de este otro protagonista, ¿cierto? Que es el hermano menor de Ezequiel, cuyo nombre no se sabe durante todo el relato. Él es el protagonista de la narración, entonces, y es el, digamos, el afectado directo por todo lo que acontece, ¿verdad? También está Mariano, que vendría siendo el mejor amigo del protagonista de la novela, y es ese típico amigo que está siempre cuando lo necesitas, ¿verdad? Bueno, Mariano no estaba aquí, no lo puse acá, también tenemos al padre de Ezequiel y de protagonista, el cual es corpulento, es descrito como un hombre grande, ¿cierto? De 65 años, que se ocupaba de sus negocios. eh, y bueno, él tenía una relación bastante difícil con Ezequiel, tenía una mirada terrible, ojos azules y pelo castaño. La madre de Ezequiel, por otro lado, era una mujer dedicada a sus flores, al cultivo, ¿cierto? Le gustaba cultivar todo tipo de hierbas, compartía tiempo con sus hijos, enseñándoles justamente el cuidado de este tipo de hierbas. Tenía el pelo negro, ojos marrones, pero tampoco se sabía su nombre. Por otro lado, tenemos a la abuela de Ezequiel, que está ahí, ¿cierto? La abuela de Ezequiel y del protagonista, que se dedicaba entonces al campo, vivía en el campo, es una persona menos nombrada en el libro, sin embargo es bastante cariñosa, es de bastante ayuda para estos dos hermanos, hace que ellos se acerquen y se vinculen nuevamente. Y también tenemos a la importantísima Sacha, ¿cierto? Que era esta perrita siberiana eh, a quien había adoptado Ezequiel. Y bueno, a ella la habían adoptado justamente porque era la última cría y al ser la más débil la iban a matar. ¿Ya? Así que Ezequiel tomó un sentido con esta perrita, le tuvo compasión y la adoptó.
Tenemos a Florencia, que era la hermana menor de Mariano, y ella quien le cuenta al protagonista y a Mariano las razones por las cuales Ezequiel se había ido de la casa y a quien le cobraba el protagonista después para descubrir otras cosas de la familia, y Virginia, que era la ex novia de Ezequiel. Ya, chicos, por si acaso el libro no contiene imágenes de ningún tipo, no tiene ilustraciones, por ende yo traté de buscar las imágenes más apropiadas que son de internet para que nos fuéramos acercando un poquito más al relato con esta ayuda visual, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces con la explicación del libro. El argumento del libro entonces es que se relata la historia de un muchacho, o más bien este muchacho relata la historia, que es el hermano de Ezequiel, ¿cierto? Quien es el protagonista, cuenta la historia de su familia, la cual vive en San Isidro en una casa súper grande y la cual describe detalladamente. Dice que a su mamá le gustaba hacer los quehaceres y que para esto ella tenía un cuarto especial, pero en realidad nunca supo que era el quehacer que hacía su madre. También le gustaba cuidar el jardín y así es como la recuerda, ¿cierto? Cuenta también la relación que tenía con su padre, diciendo que esta era un poco más seria y contando que su hermano Ezequiel no vivía con él por razones que el niño desconocía. Entonces, el primer recuerdo que tenía este niño era cuando su hermano se había ido de la casa. Ya, él tenía 5 años, su hermano tenía 18. Sin embargo, él admiraba mucho a Ezequiel, a su hermano mayor, porque él había sido quien le enseñó a caminar y era la única persona con quien se dormía cuando era un bebé. Cuenta que su único y su mejor amigo también fue Mariano. Eran como hermanos. Y un día él entró a la casa, eh, estamos hablando del hermano menor de Ezequiel, entró a la casa, encontró a sus padres y a Ezequiel que se estaban gritando mutuamente, ¿ya? Y cuando vio, pero en cuanto vio al papá, el papá mandó al cuarto, a su pieza, al niño chico, ¿cierto? Fue ahí entonces cuando él supo que la razón del por qué su hermano se había marchado de la casa, ¿ya? A los 11 años recién se enteró que Ezequiel andaba desde los 13 años con una niña que se llamaba María Eugenia, que había sido como el primer amor, y esta chica quedó embarazada. Pero el embarazo fue interrumpido y bueno, querían los papás de esta niña y los papás de Ezequiel querían que él se casara con ella, pero este discutió con sus padres, el padre se negó ante todo lo que el otro chico expuso, ¿cierto? Y finalmente Ezequiel se fue de su casa. ¿Ya? Así fue entonces como se enteró el hermano menor del conflicto familiar que había. Bueno, un día cuando el joven volvió a entrenar e iba para su pieza, se encontró con su hermano mayor y el padre en el despacho discutiendo y no sabía por qué razón su hermano estaba allí y estaba discutiendo tanto con sus padres y por eso decidió averiguarlo. ¿De qué forma lo averiguó? Se consiguió la dirección de su hermano y fue a escondidas del papá. Entonces cuando llegó, el hermano estaba ahí. Ahí estaba Ezequiel, ¿cierto? Junto a un perro siberiano de ojos color café que se le había ido inmediatamente encima. Y el hermano le comentó cómo se había hecho, cómo había obtenido este animal, ¿cierto? Le cuenta la historia de que este animalito era muy débil, lo iban a matar y que él se compadeció ante la mirada del perrito, ¿cierto? Y lo adquirió y le puso de nombre Sacha. Y bueno, el chiquitito, el hermano menor, le preguntó por qué había discutido con sus padres y ahí fue que Ezequiel le contó toda la verdad y le menciona que tiene esta enfermedad que se llama SIDA, ¿cierto? O también conocido como VIH. Bueno, el muchacho entonces, el hermano menor, empezó a tener pesadillas, como por ejemplo las de un viajero en el desierto que era sobrevolado por una ave rapiña, pero que éste solamente podía ver la sombra del ave y veía que cada vez se acercaba más y más, y este sueño era súper recurrente, ¿ya? Bueno, un día llegó la abuela de estos niños, cuando estaba conversando con ella le contó que sabía que había ido a ver a Ezequiel y que ella estaba contenta por eso, así que en cierta parte esto fue como un gran apoyo para el muchacho, ¿ya? Y este chico entonces estaba aburrido y se fue a comprar un libro. Cuando llegó, Clara, que era la niña que siempre le ayudaba a encontrar libros, no estaba y lo ayudó otra mujer. Así se puso a buscar libros y llegó una pila de ellos de María Elena Walsh, ya que es una gran escritora. Leyó una parte y reconoció la canción que le cantaba a su hermano de bebé. Y así fue como se mareó y se fue corriendo hasta que llegó a un río. Después de esto, una semana antes del cumpleaños del hermano menor, él estuvo terminando todos los preparativos junto a Mariano, su amigo. Y bueno, llegó el día del cumpleaños y este recibió una sorpresa inesperada. Resulta que Ezequiel lo había venido a saludar para su cumpleaños, cosa que jamás había hecho,
y también le había llevado un regalo que era un disco de Dire Straits que se llama, con una canción que se llama Brothers in Arms, ya que significa hermanos abrazados. Entonces, esta sorpresa fue súper especial para el hermano menor porque Ezequiel ya eran años que no vivía en esta casa, tenía una relación súper conflictiva con los padres, entonces fue súper especial que haya ido a visitar al hermano menor, teniendo en cuenta todos los conflictos a los que se podría haber enfrentado con el papá en la casa, pero aún así fue y le llevó el obsequio. Bueno, Ezequiel invitó al hermano menor a ver un partido de fútbol y después de que el niño habló con sus papás, le dieron permiso para ir. Así fue como la pasaron increíble, fueron teniendo muchos encuentros más. Ya esa tarde en especialmente la pasaron súper bien, pero cuando llegó a la casa el hermano pequeño de Ezequiel, el papá empezó a hablar con él y le dijo que Ezequiel era una mala influencia, le prohibió volver a verlo y le dijo que era por su bien. Y así fue como durante meses este chico no volvió a ver a su hermano. Eh, un día domingo, ante la fiesta, Ezequiel llegó a la casa de los papás para pasar la fiesta de Año Nuevo con ellos. Ya, así es como de nuevo retomaron esta salida y todo, ¿cierto? Bueno, como episodio aparte, resulta que Mariano era el amigo, yo les dije que era el amigo de este chico, del hermano de Ezequiel. Bueno, Mariano fue a la casa a despedirse antes de las vacaciones y así fue como pasaron toda la tarde juntos y hablaron muchas cosas con el hermano de Ezequiel. Y Mariano le contó que le gustaba a María Eugenia, que era una compañera del colegio. Y después este otro chico le comenta por qué sus padres estaban tan enojados con Ezequiel, porque igual para él era un tema y quería comentárselo a su amigo, ¿ya? Y le contó que había descubierto que su hermano tenía una enfermedad, así que Mariano se lo tomó súper mal, quedó súper impresionado, le dijo que sí iba a seguir viéndolo y le respondió que sí, después de todo era su hermano. Pero Mariano finalmente muy enojado se fue de la casa y cuando comenzaron las clases de nuevo, este chico Mariano ignoraba todo el tiempo al hermano de Ezequiel, ya porque tenía un hermano con SIDA. O sea, lo discriminó en el fondo. Ya muy angustiado y sin saber qué hacer, este chico decide cambiarse de colegio al Nacional de Buenos Aires y como era difícil entrar, el papá lo metió en un instituto antes para que se fuera preparando. Bueno, durante el invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis de todas las que ya había tenido durante su enfermedad, pero acá fue más fuerte porque se enfermó de neumonía y le administraron una droga para los dolores, ¿ya? Para contrarrestar todos los efectos, tenía que comer sano, hacer ejercicio, empezó a salir a caminar con Sacha, y así fue como empezó a buscar al hermano menor al colegio también, ¿ya? Bueno, me adelanté un poco ahí. Y así, bueno, iba a buscar al hermano al colegio, se pasaban toda la tarde conversando. Ezequiel contó que le encantaba a Sacha porque era la única que siempre lo miraba sin discriminarlo y lo miraba de la misma manera. ¿Ya? Ezequiel le pidió que cuidara de Sacha, pero finalmente los papás no aceptaron a la perrita y la mandaron con la abuela. Las caminatas empezaron a ser cada vez más largas, las conversaciones empezaron a ser cada vez más profundas con su hermano y se empezaron a quedar más tiempo juntos, ¿ya? Fue allí entonces como el hermano menor de Ezequiel encontró un cello, que es el que ustedes están viendo así en la imagen. Eso es un cello, es parecido a un violín, pero es gigante y su sonido es mucho más grave que el de un violín, ¿ya? Tal cual como la música que ustedes están escuchando de fondo, ¿ya? Eso es un cello. Bueno, entonces ahí encontraron el cello y Ezequiel le contó que podía tocar la suite número 1 del Sol Mayor de Bach, ya que es la canción que ustedes están escuchando. Es música clásica, en cello, es muy bonita y esta es la canción que representa este libro porque esta es la canción que Ezequiel le enseña a su hermano. Bueno, Ezequiel le prestaba los libros que al final siempre le gustaban y el muchacho le pidió a su papá que le prestara el disco de justamente esta canción, de la suite número 1 de cello, ¿ya? Y el papá se alegró mucho porque a él le encantaba la música clásica y siempre quiso que su hijo tuviera los mismos gustos, ya desconociendo que era la canción favorita de Ezequiel. Ese fin de año lo celebraron en la casa y también lo celebraron en la casa de este chico. Celebraron también que él ingresó finalmente al Nacional de Buenos Aires y ese verano se fueron al campo, pero cuando regresaron al inicio de clases, este chico decidió tener más actividades para pasar más tiempo en la capital, obviamente, porque quería ver a Ezequiel, ¿cierto? Bueno, cuando fue a ver a Ezequiel, este le dio una foto. En esta foto había un pentagrama en clave fa, una nota musical, ¿ya?
Bueno, otro suceso fue cuando una vez fue a comprar un libro y se encontró con unos amigos del papá que le habían comentado que estaban tristes por la leucemia que tenía el hermano. Claramente el hermano menor de Ezequiel se enojó bastante, le molestó por esta mentira que los papás le andaban contando a todo el mundo. O sea, no fueron sinceros y no dijeron, ¿saben qué? Mi hijo tiene SIDA, sino que le estaban contando que él tenía leucemia, que es otra enfermedad terminal, pero está relacionada con el cáncer. ¿Ya? Bueno, en noviembre fue la última vez que Ezequiel fue a buscar al hermano. Llegó diciembre, donde estaban todos reunidos para festejar, pero al llegar a Ezequiel, el hermano se da cuenta de que Ezequiel estaba mucho más delgado de la última vez que se habían visto. Y bueno, pasó el verano y la familia no se fue de vacaciones, así que, bueno, el chico finalmente no volvió a ver a Ezequiel hasta marzo. Ya en marzo ellos volvieron a estar juntos y ahí pasaron lindos momentos. Cada vez, bueno, pero cada vez Ezequiel estaba peor de salud y unos días antes de que muriera tenía momentos de lucidez, pero también tenía momentos de delirio. Cuando el hermano menor iba a cumplir los 13 años, Ezequiel le pidió que fuera a la casa y le interpretó la propia versión de la suite número uno de Bach, ¿ya? O sea, le tocó el cello. No era la versión perfecta, pero sí tenía mucho amor y bastante sentimiento. Ya tenía un significado súper importante para ellos. Y los últimos días de Ezequiel los pasó junto a su hermano, ¿ya? Ezequiel decía que era irónico, que volvió al río después de varios años y el río era el mismo, ¿cierto? El agua en las piedras, pero que él ya no era el mismo. Ezequiel se dio cuenta que él había cambiado mucho y también agradeció a su hermano y le enseñó que la vida era asomar la cabeza para ver lo que pasaba afuera, aunque hubiera tormenta, ¿ya? Y también una suite de Bach, fue lo que le dijo. Bueno, un día, cuando Ezequiel estaba durmiendo, llegó el hermano menor, se sentó al lado de la cama, le tomó la mano mientras él le acariciaba y Ezequiel se despertó y le dijo, le dio las gracias, le dio las gracias y le dijo que gracias por haberlo acompañado en sus primeros pasos, que estaba feliz de que lo haya acompañado, o sea, lo que le dijo en el fondo fue, perdón, me enredé, Ezequiel le dijo al hermano que él lo había acompañado en sus primeros pasos y que también estaba agradecido que este hermano menor lo hubiese acompañado en sus últimos pasos, ¿ya? Así fue entonces como Ezequiel cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir y murió junto a su hermano. Bueno, durante el entierro, la abuela le dio un video de la película Blade Runner eh, y en realidad no era la película, sino que eran las últimas palabras de Ezequiel dedicadas a su hermano. Después de la muerte de Ezequiel, a la familia le costó un tiempo recuperarse. Finalmente, bueno, después de todo lo que ocurrió, la familia se unió un poco, ¿ya? Y de todas maneras le afectó la muerte de Ezequiel. Y el hermano menor terminó el colegio y así se fue a estudiar a la universidad en Estados Unidos y con él se llevó el cello de Ezequiel, que nunca lo aprendió a tocar, pero siempre lo mantenía limpio y súper afinado en memoria de su hermano, ¿ya? Entonces, el análisis de este libro, básicamente, ¿dónde está el secreto de esta novela? Probablemente está en la sencillez del relato, porque hace que sea cercano a nosotros, ¿cierto? Porque toca temas muy profundos, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, el enfrentarse a una enfermedad que está llena de prejuicios. Ya ustedes saben que este tipo de enfermedades la gente se las toma muy mal porque tiene bastante malos entendidos respecto a ella, ya tienen pensamientos súper erróneos. Por ejemplo, la gente a veces piensa que las personas con SIDA transmiten la enfermedad con el solo contacto, ¿cierto? O que son personas malas, etcétera, por cómo actuaron antes de que le diera la enfermedad. Pero no es así, no es así, hay que informarnos bien, es súper importante que nos informemos bien respecto a este tipo de enfermedades y que nos demos cuenta que no se transmiten simplemente por el contacto, que no nos va a pasar nada por relacionarnos con una persona que tenga este tipo de enfermedades. Entonces, así nos vamos a evitar hacer prejuicios indebidos, ¿cierto? Hacer discriminaciones que no son necesarias. Y también, bueno, este libro nos hace reflexionar sobre los errores que podemos cometer como seres humanos al desplazar a otros por ser diferentes, ¿cierto? O porque cometieron errores antes en sus vidas. Yo creo que cualquier persona no está libre de que le pase algo así, ¿cierto? Y no nos gustaría que nos pasara lo mismo. Tenemos que ser más empáticos. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que estar informados, tenemos que eh, tomar precauciones, sí, frente a una persona que pueda contagiar, pero tomar las precauciones debidas y ya, no exagerar tampoco, ¿cierto? Bueno,
El tipo de narrador de este texto fue un narrador protagonista, porque él contó su historia en primera persona. eh, Él siempre se centró en lo que él sentía, ¿cierto? Se centró en lo que él sentía, en su punto de vista, y organizó los hechos y lo expresó como a él le convenía y desde sus propios sentimientos, ¿verdad? Entonces, el hermano de Ezequiel vendría siendo el narrador protagonista, ¿verdad? Bueno, el ambiente de esta novela, como ustedes saben, el ambiente físico fue en San Isidro, en Argentina. La casa era súper grande, estaba rodeada por un parque súper grande en la parte delantera, donde habían distintos tipos de árboles, como pinos, nogales, los rosales que tanto le gustaban a la madre de Ezequiel, las plantas y algunas hierbas como el orégano, el romero, la salvia, etcétera. Y era una casa grande, ya de ambientes bastante amplios, techo grande y de 2 pisos. Así que esa es la reflexión que nos deja este libro, ese es el análisis bastante profundo. Y ahora les voy a dejar con las preguntas de la evaluación. Como pregunta número 1 que ustedes tienen que responder está, identifica al antagonista de la obra y justifica tu elección. Yo no les dije quién era el antagonista, pero basta leer el libro o escuchar este resumen para darse cuenta quién es la persona que hace la vida más imposible a Ezequiel y por ende provoca una consecuencia bastante negativa en el hermano pequeño. ¿Ya? Analicen ustedes quién será este personaje y justifica tu elección se refiere a que tienen que poner el por qué ustedes creen que este personaje es el antagonista. Número 2. Explica qué motivó a Ezequiel a abandonar su hogar. Recuerden que Ezequiel se fue de la casa, ¿cierto? ¿Por qué razón lo hizo? Esa es básicamente la pregunta, me lo explican de manera detallada. Número 3. ¿Crees que Sacha era un apoyo para Ezequiel? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que esta mascota, que era la única compañía de Ezequiel, fue un apoyo para él? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Lo justifica. Número 4. ¿Qué te pareció la actitud que adoptó Mariano frente al testimonio de su amigo? Cuando Mariano se enteró de lo que le pasaba al hermano menor de Ezequiel, cuando se enteró de la enfermedad de Ezequiel, él adoptó una postura, ¿cierto? Que yo la mencioné en este video. ¿Ya? Esta postura, ustedes saben que fue de alejarse, ¿ya? Pero ustedes me tienen que responder qué les pareció esta actitud que adoptó él, ¿ya? Del alejamiento, la ignorancia después hacia su amigo, etcétera. Junto con esta pregunta van a responder cómo habrían actuado ustedes, ¿ya? ¿Qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen hecho lo mismo? ¿Hubiesen actuado distinto? ¿De qué manera? Por favor, lo más detallado posible y por qué, ¿ya? Eso significa justifica tu respuesta. Número 5. ¿Cuál es el nombre del primer amor de Ezequiel? Recuerden que yo lo mencioné durante el video. Número 6. ¿Qué sensación provocó el regalo de Ezequiel a su hermano menor? ¿Cómo lo sabes? Yo en ningún momento les dije cómo se sintió el hermano con el regalo de Ezequiel. Sin embargo, ustedes ya se podrán imaginar a partir de las conclusiones que vamos a ir sacando, de la relación tan estrecha que tuvieron estos dos hermanos en los últimos años de vida de Ezequiel, ¿ya? Vayan a imaginarse ustedes qué sensación le provocó este regalo, que por cierto fue bastante emotivo, ¿cierto? Este disco, ¿ya? Y bueno, ¿cómo saben ustedes que se generó esta sensación o no? Me lo comentan a través de las conclusiones, a través de los antecedentes que les fueron entregando en el relato. 7. Identifica de qué forma se ve afectado el hermano menor de Ezequiel ante todos los problemas que enfrenta este. Si bien los problemas le sucedían a Ezequiel, él era el más afectado, él era el que traía esta enfermedad y consigo traía también una mochila de discriminación, de ignorancia por parte de la gente, de aislamiento. Si bien era el que era el mayor afectado por todo esto, esto también de una u otra forma le afectó al hermano menor, ¿ya? Entonces ustedes me comentan de qué forma se vio afectado el hermano menor, ¿ya? ¿Cómo ustedes notaron que estaba afectado o de qué forma le perjudicaba o cómo notaban que él estaba bien o estaba mal ante esto? Número 8. Describe psicológicamente al hermano de Ezequiel. Me van a describir psicológicamente al narrador. ¿En base a qué? En base al relato que él entrega, en base a los antecedentes que él también va dando dentro de la historia. Número 9. ¿Crees que la abuela de Ezequiel y su hermano cumplió un rol importante en la vida de estos jóvenes? ¿Ustedes creen que esta abuelita, a pesar de que apareció poco y todo lo demás, hizo algo importante en la vida de estos jóvenes? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Justifica tu respuesta. 10. ¿Cuál era la imagen que tenía la foto que le regaló Ezequiel a su hermano? Yo les dije en un momento del video que Ezequiel le había regalado una foto y qué era lo que contenía esta foto dentro, ¿ya? ¿Qué imagen era la que tenía adentro? Y ustedes saquen sus conclusiones y me ponen qué representaba esta imagen.
Número 11. Luego de visitar a su hermano, el niño comenzó a tener pesadillas. Al principio de este resumen, chicos, yo les comenté cuáles eran las pesadillas que estaba teniendo el hermano menor de Ezequiel después de las visitas recurrentes que le hacía a su hermano. ¿Ya? Entonces ustedes me comentan de qué se trata la pesadilla que comienza a tener recurrentemente. Número 12. Dice, Los ojos del perro siberiano. Este es el título del libro. Infiere. ¿A qué se debe que la novela tenga este título? Acá tienen que pensar, reflexionar, ¿cierto? Y contarme por qué creen ustedes que este libro se llama así. ¿Qué tiene que ver este nombre del libro con lo que ocurre en la historia? 13. ¿Crees que la historia de Ezequiel aún sucede en nuestra sociedad? ¿Ustedes creen que todavía se refleja este tipo de discriminación, que aún podemos ver reflejado este tipo de aislamiento, de exclusión social? ¿Lo creen ustedes? Y se puede dar en todo tipo de orden de cosas, chicos, no solamente con el SIDA, ¿cierto? Sino que también me pueden comentar si ustedes han visto esto reflejado con otro grupo de personas que son discriminadas, como por ejemplo los grupos de homosexuales, ¿cierto? U otro tipo, ¿ya? Me pueden comentar si ven reflejado esto en la sociedad y me comentan algún ejemplo que ustedes hayan visto o hayan vivido, ¿ya? Bueno, y me envían, por favor, todas sus respuestas a mi correo que está ahí, prof.carolinarojasv@gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto, recuerden que también me lo pueden preguntar en este correo. Y nos vemos entonces la próxima semana en Zoom y luego en una nueva clase por YouTube. Que estén súper bien, chicos.